Ok. Hola, ¿cómo están? Ya estoy aquí de nuevo. Espero que su lectura de El sueño no haya resultado tan dolorosa como yo pienso. Eh, Voy a tratar de leerla con ustedes uno de estos viernes, posiblemente mañana, aunque este programa no lo van a ver ustedes hasta la próxima semana. Por ahí le voy a pedir a Miss Paola que les pida que tengan sus libros ahí a la mano. Este Primero Sueño es un gran poema eh, que todo el mundo estaría discutiendo en el mundo si no fuera porque Sor Juana es mexicana. Yo cada vez me doy cuenta de que hay como una especie no sé si complot o intención malsana de hacer parecer como que en México pues no hay intelectuales, ¿no? Todas son narcas, la reina del sur o cosas así, pero no hay intelectuales, no, sí hay de ese nivel, del nivel de Sor Juana. Espero que también hayan disfrutado el laberinto endecasílabo para que se den cuenta del nivel de esta mujer. Estos eran juguetes que normalmente hacían los intelectuales en el tiempo de la colonia, pero este de Sor Juana está muy bien hecho. Si se dan cuenta bien, no hay problema para seguir su lectura. El poema, como les puse ahí en la actividad, fue encargado por la virreina, se lo encargó para celebrar el cumpleaños del virrey. Y Sor Juana, claro, como los virreyes eran muy generosos con ella, pues hizo este hermoso poema que por eso recordamos a los virreyes en realidad, si no, no los recordaríamos por nada. Bueno, vuelvo otra vez al primer sueño. Este primer sueño, si ustedes ya lo leyeron, de todos modos lo vamos a discutir un poquito. Como les había dicho antes, es un gran poema escrito en... el nombre del poema es Silva, así se llama, como el soneto se llama soneto, este se llama Silva. ¿Y qué son las silvas? Bueno, pues las silvas son poemas normalmente de una extensión grande, que se escriben con heptasílabos, es decir, versos de 7, y en decasílabos, versos de 11. El poeta los va acomodando según su parecer y puede dejar uno que otro verso libre si así le acomoda. ¿Por qué esto? Pues porque lo que está diciendo es muy complejo y pues necesita una cierta elasticidad para comentar todo lo que tiene que comentar. Bueno, estamos en nuestro curso de literatura, venimos desde la prehistoria, los griegos, los romanos, latinos, la Edad Media, el humanismo, entramos al Renacimiento, que si se fijan bien en el Renacimiento no me detuve mucho porque aunque hay literatura importante, no había tanto como a mí me parecía y entonces preferí irme al barroco. Aunque si leyeron ustedes cuidadosamente Fuente Ovejuna, se habrán dado cuenta de que es un texto muy medido, muy sereno, tipo Renacimiento. El caso de William Shakespeare ya les había yo comentado. Cuesta mucho trabajo acomodarlo en algún lugar, porque estos tipos que son genios, luego no sabe uno qué hacer con ellos, porque William Shakespeare es él solito. ¿Sí? No se necesita, es como Miguel de Cervantes. No se necesita acomodarlo tanto. Miguel de Cervantes, recordarán, lo tengo en medio entre el Renacimiento y el Barroco, porque Cervantes escribió algunas cosas tipo Renacimiento y escribió otras que francamente son barrocas. Es aquí en el Barroco donde estamos nosotros. Ya les hice ahí el pequeño recuento de
La prehistoria, griegos, romanos, Edad Media, humanismo, Renacimiento, barroco. ¿Cuál es la diferencia? Ya tienen ustedes la definición ahí de barroco. Esta época del barroco normalmente es una época en que se complica más la literatura. Por eso, si ustedes ya tienen por ahí su línea del tiempo, habrán visto que en el recuadrito, el barroco, el vaso está muy gariboleado, muy gariboleado. La figura de Dios sigue un poquito más grande que la del hombre, aunque el hombre ya está acercándosele, y tenemos como fecha 1600, 1700 después de Cristo. Ahorita voy a volver a esto para comentarle un poco los personajes que puse ahí. Bueno, pero el barroco tiene una peculiaridad que las otras épocas no tenían. El barroco tiene dos formas de escribir. Una es el culteranismo y la otra es el conceptualismo. Por ahí luego les voy a mandar las definiciones. Traten de leerla 2, 3 veces. Son definiciones no fáciles de entender. La del culteranismo todavía es un poquito más fácil, pero la del conceptualismo es más difícil. Déjenme ver si yo puedo explicarlo aquí. El culteranismo, como dice, es cuando escribe uno textos donde hace uno alarde de la cultura que uno tiene. En el caso de Sor Juana, por ejemplo, en el texto de la carta Sor Filotea, que ustedes leyeron en realidad muy expurgada, es decir, que le quité muchas cosas, no dejé todas las citas en latín que ella citó, todas las citas de la Biblia que ella citó, todas las citas de los filósofos, en fin, tantas cosas, porque era una mujer muy culta y desde luego las personas con las que ella intercambiaba su correspondencia o platicaba, eran muy cultas. No las hermanas monjas. Las hermanas monjas francamente debieron de haber sido a pain in the ass, como dicen los gringos, un problema para Sor Juana, porque la gran mayoría de ellas eran analfabetas. Les recuerdo que eran mujeres que ya habían pasado los 15, 16, 17 años, y entonces pues como ya se veía que no se iban a casar, entonces pues las metían ahí al convento, donde había algunos conventos, como les dije, que eran muy rigurosos, pero el de Sor Juana, básicamente era un convento light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, volviendo un poco a lo que estaba tratando de decirles de las definiciones del culteranismo y conceptualismo. El culteranismo, pues, es esta forma que escriben los escritores, valga la redundancia, donde sus textos están llenos de citas de la Biblia, de citas de los latinos, de los griegos, y muchas veces están citados en su idioma, es decir, en el griego o en el latín, que obviamente pues, si la gente no hablaba ni leía, no leía ni escribía en español, pues mucho menos en latino o griego. Entonces era para una élite. Entonces, esa es una de las peculiaridades de la literatura del barroco. La otra peculiaridad del barroco es el conceptualismo. El conceptualismo era esta idea que luego se contrapone a otra idea para formar una nueva idea. Me explico. Yo la amaba. Yo la amaba. Un escritor barroco jamás iba a decir eso, sino que en vez de decir yo la amaba o la amaba, él decía Cupido me guió hacia ella. ¿Sí? Es decir, están poniendo el concepto de Cupido para decir que
él, el escritor, la amaba, pero no ponían la idea así tan simple. Eso era el conceptualismo. Desde luego, la idea que les estoy dando aquí es una idea francamente muy vulgar, nada que vale la pena, pero para que me entiendan bien, es decir, el uso de las metáforas, de los símiles, de todo esto, entran en el conceptualismo. De ahí de ese poema que yo les decía de Quevedo, que él habla sobre cómo lo criticaban a él por su vida desordenada o sus amoríos y cosas por el estilo, y al final decía, es cierto, yo voy a ser polvo, pero voy a ser polvo enamorado. Es decir, sí, hice todo esto, tal vez me voy a ir al infierno, tal vez todo eso, pero mis restos, cuando ya nada queda más que polvo, van a ser polvo enamorado. O sea, ahí estaría la idea de un concepto vertida en otro. Sus huesos, sus despojos serán polvo enamorado, es decir, alguien que sí vivió la vida. Bueno, esas dos derivaciones de definición se las voy a enviar por ahí. Léanlas unas 2, 3 veces para que más o menos la entiendan. Sé que no es fácil, pero también sé que es obligación mía mostrarles todo cómo se escribe en el barroco. Es una época muy compleja, tan compleja como este texto que están leyendo ustedes, y que espero que hayan entendido algo del Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Recuerden que está la prosificación, y mi consejo es que si hay algo que les gustó de la prosificación, se regresen al poema. Ahí están ya el número de verso donde está esa parte del poema, y traten de leerlo. Yo sé que es difícil. Recuerden que estos poemas, aparte de que ya están llenos de conceptualismo, están llenos de culteranismo, normalmente usan la hipérbole, y normalmente usan el hiperbatón. El hiperbatón es cuando volteamos las oraciones, en vez de decir Juan corre por la calle corre Juan. Entonces ellos son muy dados a hacer eso, y lo de el hipérbole es exagerar las cosas. Es decir, si el ejército venía con 100 soldados, ellos dicen, y 1.000.000 de soldados atacaron el muro, 500.000 murieron. ¿Sí? Sabemos que no es así. La historiografía, o la historia propiamente, estudia científicamente y hacen excavaciones y dicen, oye, pues aquí no hay más que restos como de unas 80 personas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál millón? No hubo ningún millón. Entonces, todo eso está dentro de la literatura barroca. No es lo único barroco que vamos a leer. Un poquitito más adelante les van a poner otra plática mía sobre alguien que no quiero que pase desapercibido, porque es alguien que lo van a oír con cierta frecuencia en los medios intelectuales. Por hoy, en este muy breve presentación del barroco, porque ya casi estoy dejándolo el barroco atrás, todavía no, porque todavía vamos a estar aquí un rato, pero no quería dejar de mencionar estas dos subdivisiones del barroco, que básicamente la utilizan en todo lo que es los textos barrocos. Espero que se hayan aprendido de memoria ese hermoso texto, que más que barroco es un texto más conectado con el misticismo, del cual también hoy les voy a hablar un poco. Entonces, por favor, si se lo aprenden, no lo van a olvidar nunca. Recuerden, tengo 71 años y todavía a estas alturas me lo conozco muy bien. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte.
tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, traten de aprendérselo y que ese sea uno de los tesoros que van a heredar ustedes de esta clase. Gracias, nos vemos en la próxima.